congregación ahí en el Mora por darnos este espacio para poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y les damos gracias a toda la familia, les damos gracias por sus pésames y sus buenos deseos para nosotros y recordándonos, ¿verdad?, que nuestro consuelo está en el Señor Jesucristo, en su esperanza. Es que les damos gracias a todos por estar pendientes de nosotros. El Señor siempre yo creo que se goza, no hay algo que le trae más gozo al Señor que mirar a sus hijos reunidos con este propósito de escudriñar las Escrituras, leer la palabra de Dios y compartir. Y yo les doy las gracias, ¿verdad?, que me han dado la oportunidad de hablar un poco de estos temas que pueden ser bastante difíciles si no los hemos repasado y no hemos meditado en ellos, pues sí se nos hacen algo difíciles. Vamos a empezar. Estamos hablando aquí del sumo sacerdote y hombre simbólico, ¿verdad? Es lo que nos dice Zacarías 3:8. Okay. Y vamos a empezar con Levítico capítulo 4. Okay. Y queremos primero meternos, o sea, entrar en la vida de este hombre, aunque tenía una tarea, es la tarea más importante que una persona pudiera tener sobre la faz de la tierra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Y tratar de entender qué era el propósito de Dios para esta persona. Okay. Una de las cosas que notamos luego es que el sumo sacerdote era un hombre pecador. Okay. Y a pesar de su pecado, siempre había esperanza para este hombre. En Levíticos 4, donde están ahí las instrucciones para los sacrificios, si la congregación peca o si una persona peca. Sí, y luego hay una sección, un bloque allí para los que dirigen la congregación. Ahí en Levítico 4 y versículo 22 dice, cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios, sobre las cosas que no se han de hacer y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde degolla el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto y quemará toda la grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón. Y tenemos unos pasajes donde especifica que si los sacerdotes pecaren, ¿okay? Así, cuando habla ahí de un jefe, no cabe duda que el sumo sacerdote era el jefe de los jefes, ¿okay? Y era un hombre, versículo 3. Del mismo capítulo. Ok. Dice Marta el versículo 3. Empieza con él, ¿sí? Ok. Sí, el versículo 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo. Okay. Y en el 22, cuando habla un jefe, ese incluye el rey, el sumo sacerdote, los jefes de tribus. Okay. Y cuando Caifás, cuando él condenó a nuestro Señor Jesucristo, lo haría por ignorancia, pero él era un pecador y por eso aparte de que no sabía o no quería aceptar que Jesús era el Cristo, de todos modos, él pecó porque buscaba culpa contra el Señor, buscando testigos falsos, no le importaba. ¿Okay? Y entonces, si el sumo sacerdote peca, es culpable. No como en la política, donde los políticos tienen inmunidad y pueden escapar. Dios tenía provisión para este sumo sacerdote. Dios no tiene una relación política con él. Él es hombre y después de que Caifás había condenado a nuestro Señor Jesucristo, él todavía podía arrepentirse y ser aceptado por Dios. Y
yo creo que Caifás fue uno de los primeros que oyeron el evangelio. Cuando la guardia regresó y le contaron, ¿verdad? Que lo que habían visto, ¿ok? Se le predicó el evangelio, pero no lo quiso creer, ¿ok? Y se le predicó también a los apóstoles por las mujeres que fueron al sepulcro, le encontraron vacío y el ángel les dijo que no busquen al que vive entre los muertos. Entonces, eh, tanto estos hombres, los sacerdotes, el sumo sacerdote, como los discípulos, no creyeron, pero se les predicó el evangelio y había esperanza para él. Y yo no sé por qué, bueno, es por la misericordia de Dios, que Dios quería que se le predicara el evangelio primero a los apóstoles y a los sacerdotes, los mismos que lo condenaron, ¿ok? Y fue su decisión de no creer, ¿ok? La familia de Aarón, ellos necesitaban saber que había perdón para ellos, ¿ok? Y nos dice en Hechos capítulo 6 y versículo 7 que la iglesia crecía, ¿ok? Y luego notamos allí que de entre los que eran salvos se encuentra un grupo de sacerdotes. Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos sacerdotes, posiblemente entre ellos los mismos que condenaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y ellos tenían que entender eso, ¿verdad? Que eran pecadores, pero también había perdón, inclusive si se había cometido este tremendo crimen. ¿Okay? La ley, los mandamientos que encontraban en la ley que ellos le enseñaban a la gente, expresaban los atributos de Jehová, su moralidad. Obviamente, ellos no estaban practicando la moral de Dios, pero en estos hombres simbólicos, ¿okay? La expresión más santa se podía exhibir, aunque no en sus vidas privadas, pero en la ropa y en las cosas que ellos hacían. ¿Okay? Él era un Caifás, oyó el evangelio muchas veces, ¿okay? Por las gentes que estaban ahí en la tumba cuando Cristo resucitó. Y luego una y otra vez, cuando le decían, ¿verdad? Ya están otra vez sus apóstoles predicando en el templo. ¿Okay? Y ahí va Caifás, los manda a arrestar y los trae allí y hacen un concilio para condenarlos, pero si no fuera por Gamaliel, quién sabe qué hubiera sucedido. Pero se les predicaba el evangelio. ¿Okay? Cuando Pedro dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. ¿Okay? Pero como un hombre, como tipo, ¿okay? Como hombre, el tipo, el modelo, ¿okay? Interior se había perdido, pero todavía cargaba el efod, el pectoral con las piedras, las sombreras, todavía practicaba el ensayo. En lo exterior, de todos modos, tipificaba o expresaba la sombra del que iba a venir. ¿Okay? No cabe duda que el sumo sacerdote tenía un gran cargo. ¿Okay? Era la obra más sublime sobre la tierra. ¿Okay? Tal como mucha gente mira al Papa, lo mira como el hombre más importante de la religión, todo el mundo, o como el Dalai Lama. ¿Okay? Pero no había otro hombre igual en todo el mundo como el sumo sacerdote. ¿Okay? Y vamos a ver unas cosas en la vida privada de ese sumo sacerdote. Y quiero ver si nos podemos meter en su cabeza para, para ver si podemos nosotros entender lo que Dios quería que él, con el tiempo, si no lo tenía, que él pudiera comprender. La semana pasada hicieron un comentario sobre el trabajo del sumo sacerdote, ¿verdad? De que era una persona que estaba ahí para ayudarle al pecador. ¿Ok? Y creo que Cristóbal dijo, ¿verdad? Que eso quizás animaba al pecador a pecar. Bueno, todo el tiempo va a haber gente que va a abusar de la gracia de Dios. Y creo que Toby citó Romanos 6, capítulo 6, versículo 1 y 2, donde dice ahí, pecaremos para que la gracia abunde. Y hermanos,
siempre tienen ese problema, ¿verdad? Que si un hermano, si le decimos, ¿verdad? Que se preocupan, ¿verdad? Y bueno, tengo miedo de bautizarme porque ¿qué si después de que me bautizo, peco? ¿Ves? Y uno dice, bueno, si después de que está bautizado, si tú pecas, de todos modos, Dios te va a perdonar si te arrepientes. ¿Ok? Y no le estamos diciendo, ¿verdad? Que no lo estamos animando a pecar más, simplemente es la verdad. Porque ninguno de nosotros, de los que hemos sido bautizados, si yo les digo, a ver, que levante la mano el que no ha pecado, este, am, yo creo que nadie se atreve a levantar la mano. Unos pecan más que otros, ¿ok? Y yo creo que eso es lo que le da paciencia y tolerancia a la iglesia. Y también es un trabajo grande de trabajar con hermanos que se bautizan y están viciados, ¿ok? Y la escritura dice que dejemos todas esas cosas, pero es uno de los trabajos de nosotros, de ayudarles a los hermanos a que dejen el pecado. Hay unos que se bautizan y aparentemente tienen muy pocos problemas con el pecado, pero otros no. ¿Ok? Y no tenemos licencia para votar a estos hermanos. ¿Ok? Pero siempre va a haber gente que va a abusar. Yo me acuerdo de un hermano que le llamé la atención y le dije, ¿verdad? Que si tú permaneces en el pecado, le digo, ah, la iglesia te va a marcar, o sea, vamos a tener que quebrar comunión contigo. Y me dijo, no pueden excomulgarme así nomás. Todavía tienen que venir 2 testigos. Y luego todavía tienen que presentar esto ante la iglesia. O sea, él sabía que tenía tiempo todavía. ¿Ok? Y pero son hermanos que abusan de las bendiciones de Dios. ¿Ok? Así es que el sumo sacerdote estaba ahí para ayudarle, es lo que nos dice Hebreos. Y es la razón por la cual Dios escogió a Aarón. Si había un hombre que, que no calificaba de ninguna manera para ser sacerdote o sumo sacerdote, era Aarón. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo cuando lo escogió. Ok, vamos a tratar de meternos en la mente del sumo sacerdote. Vamos a ir a Levítico capítulo 21. Ahora, si tú eras un descendiente de la familia de Aarón, desde que si tus padres eran responsables, desde que tú nacías, tus, tus padres te empezaban a enseñar que es posible que tú seas el sumo sacerdote. ¿Ok? Eran muchos descendientes de Aarón, que no estamos hablando de 3 o 4, empezamos con los hijos de Aarón, ¿verdad? Cuando fue llamado, pero los hijos de Aarón tuvieron hijos y luego esos hijos tuvieron hijos y después de un tiempo quizás eran 200 o 300 descendientes de Aarón. Esdras era un descendiente de Aarón, pero no fue sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Josué, el hijo de Josadac, ¿okay? En los tiempos del regreso del cautiverio. ¿Okay? Pero es posible que eran muchos. ¿Okay? Y posiblemente un descendiente de Aarón pudiera decir a cierta edad, ¿verdad? Ponle a los 12, 13 años, yo no voy a ser sumo sacerdote, no me voy a ser un descendiente de Aarón, pero no voy a ser sumo sacerdote, porque eh, el que es sumo sacerdote ahorita, cuando él muera, su hijo va a ser sumo sacerdote. ¿Okay? Pero ¿qué pasó con los hijos de Elí? Cuando fueron a la guerra, los dos murieron. Entonces, otros tuvieron que tomar el lugar, porque también Elí murió, tuvieron que tomar el lugar de Elí, el sumo sacerdote, pero no eran hijos de Elí. ¿Ok? Y entonces, si tú eras un descendiente de Aarón, tenías que tener en tu mente esto, y posiblemente yo llegue a ser sumo sacerdote, aunque en mi propia mente yo creo que estoy lejos. ¿Ok? Ahora, en Levítico capítulo 21, vamos a leer allí, mi marker, algo que Dios le limita al sumo sacerdote. Del versículo 1 al 9 habla de los sacerdotes, ¿ok? Y serían ellos, uh, de los hijos de Aarón, dice en versículo 1, ¿verdad? Pero no todos, ¿verdad? Iban a llegar a ser
sumo sacerdote, pero si llegares a ser sumo sacerdote, sí, vamos a suponer que tu papá es sumo sacerdote o es tu tío, estás cerca ahí en la línea, ya, ¿verdad? Pero cuando mueras el sacerdote, el hijo de él va a tomar el sacerdocio, pero por si alguna razón algo pasa que él no toma el sacerdocio, me va a tocar a mí, ¿ok? O me puede tocar a mí. Ahora, del sumo sacerdote tiene muchos límites, ¿ok? No era una cosa que les agradaba, yo creo, ¿verdad? Pero ellos tenían límites. Vamos a leer ahí ¿quién nos quiere leer, por favor, de Levítico 21, del 10 al 15, hermanos? Porque yo sí estoy batallando batallo con mis ojos para leer. Alguien se dé voluntario, por favor. Bueno, Hermano, ok, por favor, hermano. ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? De Levítico 21, del 10 al 15. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar la vestidura, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Loco, ahí detente. Okay. Si eres el sumo sacerdote, okay, no te puedes contaminar con muerto. Okay. Versículo 11. 11. Okay. Dice que no entrará donde hay alguna persona muerta. Okay. Ni por su padre, ni por su madre. Okay. Ahí está diciendo, ¿verdad? Que es amigos o parientes o no sé, no importa que sea el rey, no importa. Él no se puede contaminar con un muerto, ¿okay? Aunque sean sus padres. ¿Okay? Y esta es una carga, esta es una limitación bastante dura. ¿Okay? Y aquí, si eres el sacerdote, no nomás puede decir, ok, no lo puedo hacer, pero Dios quería que él se preguntara, yo soy el sumo sacerdote, no puedo ir a un velorio, aunque sean mis padres. ¿Por qué no? ¿Qué le quiere enseñar Dios? ¿O por qué lo quiere molestar Dios con esto? ¿Okay? Yo creo que la muerte estaría constantemente visitando su mente a él, al sumo sacerdote. No nomás cuando murieran sus padres, cuando moría un amigo o el vecino, o cuando murió el rey, ¿verdad? Cuando moría el rey, un pariente, cualquier persona importante, él no podía ir a consolar allá con los demás, a juntarse, a, a apapacharse unos a los otros. Y yo creo que la muerte constantemente lo traía, en su mente la traía. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no puedo yo ir a un velorio? Okay. Ahora con el COVID que mueren amigos y no pudimos ir a los velorios ni al cementerio y regresábamos vacíos, okay, porque no podíamos acercarnos a la tía o a la prima y uno se siente desarmado, ¿okay? Pero con el tiempo el sumo sacerdote tenía que contemplar el tema de la muerte. Si había una persona que podía contestarte alguna pregunta de la muerte, tenía que ser él. ¿Qué nos pasa después de morir? ¿Le puedes tú contestar a una persona eso? ¿Dónde está mi mamá? ¿O qué pasó con mi tío? Que murieron, ¿qué pasó con ellos? O sea, su alma. ¿Qué marca el morir? ¿Okay? Y sabemos nosotros que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Estamos hablando de la muerte espiritual. ¿Okay? Pero
Para el sacerdote era muerte, 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 siempre pensando, y Dios quería que meditara y buscara, hasta que ah, un día se le prende el foco. Él, este hombre, estaba rodeado de muerte. Todos los días mataban animales ahí, todos los días estaban matando animales. ¿Ok? Y estos animales eran un tipo de un sustituto que iba a venir. Y él se le prendía el foco y él podía decir, en Jehová, por la fe, el justo vivirá. ¿Ok? Porque él oía de gente que moría, pero no podía ir. Y miraba allí animales sacrificando, gente sacrificando animales por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. En la segunda Corintios 4, yo no sé si este versículo, si Pablo dice esto por, porque se le vino a la mente el trabajo del sumo sacerdote, pero de todos modos, esta era la obra del sumo sacerdote como un hombre simbólico. En 2 Corintios 4 y versículo, empezando con el versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y lo dice el 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El sumo sacerdote llevaba en su vestidura, llevaba en él el cuerpo, ¿okay? Por todas partes, en cuerpo, la muerte de Jesús, ¿okay? Y de muerte, tarde o temprano, tiene que pasarse a vida, ¿okay? El sumo sacerdote tenía la muerte, con el tiempo lo pasaba a la vida, porque no se trata nomás de muerte, que no puedes no puedes contaminarte con muerte, sino que Dios quería que entendiera que alguien viene, pues, porque es lo que los sacrificios gritaban, alguien viene y tú lo representas a este que viene, que va a acabar con la muerte y va a dar a luz la vida. Por eso él podía aconsejar a la gente y consolar a la gente. En la segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 10, nos dice aquí que el Señor quitó la muerte o anuló la muerte. Dice, pero ahora ha sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, unas versiones dice, anuló, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ¿okay? Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Okay? Sí, si había un hombre que podía ayudarle a una persona que había perdido a un ser querido, era el sumo sacerdote, porque él era el tipo de uno que daría fin a la muerte. Y si había una persona que podía mirar la muerte, no con angustia, sino con con un sabor de alegría, era el sumo sacerdote. Si él se ponía a analizar, ¿por qué no puedo yo contaminarme con un muerto? Por algo Dios le dio ese límite para que pensara de esto y que él pudiera decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque es lo que Dios le ofrecía a todo aquel que por la fe iba a vivir. Okay. Ahora, vamos a
pasarnos al siguiente punto. ¿Okay? Como les dije, pueden comentar cuando quieran, nomás prendan su micrófono y comentar, añadir lo que sea, pero porque así si, si, si le sigo me alargo tanto, ¿verdad? Que ya después se nos olvida, pero si hay alguien que quiere hacer un comentario, lo pueden hacer en cualquier momento que estamos estudiando. Vamos a regresar a Levítico capítulo 21. Si no hay un comentario o algo que añadir, vamos a Levítico 21 y a las 3, Glauco, empiezas a leer otra vez del versículo 13. 1, 2, 3. ¿Nos puedes leer? Segunda de Corintios 4, 13. No, Levítico 21. Oh, Levítico 21, ya andaba segunda de Corintios. Bueno, Donde Levítico dejamos 21. Sí. Del 13 ahora al versículo 15. Levítico 21, 13 al 15. Tomará por su esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profanen su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Ok. Entonces este hombre, aquí tenemos la otra limitación. No puede contaminarse con un muerto y tampoco no se puede casar con cualquier mujer. Ahora, en los estudios de segundas nupcias y aquellos estudios que hubo, ¿se acuerdan que tuvimos muchos estudios sobre el divorcio segundas nupcias? ¿Okay? Y aquí habla de mujeres repudiadas. 21 versículo 14. No se puede casar con una viuda. Okay. Y pensamos nosotros que si eres una viuda, pues estás libre para casarte con quien quieras. Pero aquí tenemos un límite. La viuda no se puede casar con su sacerdote. Okay. Y si está repudiada, aunque fuera inocente, lo que sea, tampoco no se puede casar con una repudiada. ¿Okay? Ni una mujer que sea infame, ni una ramera. Bueno, ¿qué están haciendo las rameras en Israel? Pues había rameras. Otra persona se puede casar con ella, pero el sumo sacerdote no. ¿Okay? O sea, se casó con una ramera. O sea, sí. Y dice ahí que especifica que tomará de su pueblo una virgen, ¿okay? Para que no profane la descendencia. ¿Okay? Y parece que la mayoría de los sacerdotes practicaron eso. Pero estamos estudiando ahorita la historia de Israel. Terminamos Nehemías para entrar ya a Malaquías y luego vamos a entrar a Esther. Pero en Nehemías capítulo 13 vemos que el sumo sacerdote y un hijo de él y un nieto de él, que eran de la familia de Aarón, se casaron con moabitas, mujeres extranjeras. No sé si eran vírgenes, pero para empezar no eran de Israel. Vamos a leer allá en Nehemías capítulo 13. Y esto causó que Nehemías se sintiera pero súper mal. Y y pues había un hombre ahí, eran dos hombres que eran enemigos de Tobías y Sanbalat. Y en Nehemías 13 vemos ahí que cuando porque Nehemías vino de Persia a Jerusalén y estuvo ahí un tiempo, levantaron el muro y luego regresó. Durante el tiempo que él regresó, no sabemos cuánto tiempo, pero dice ahí que unos cuantos días, dice días, pero yo creo que fueron años, ¿ok? Pero cuando regresó, encontró al remanente bien desviado, pero de los que estaban más desviados eran de la familia de los sacerdotes, del sumo sacerdote. ¿Okay? Y vamos a leer allí de Nehemías 13 y versículo 1.
Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, que fue hallado escrito en él que los moabitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de eso, el sacerdote Eliasib, que él era el sumo sacerdote, ¿okay? Siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Tobías era un, ya sea, no especifica, pero era ya sea una monita o un moabita. Dice, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey, pero para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Entonces, lo que vemos, pues, que esto es la primera vez que yo leo donde la simiente santa fue contaminada. En el libro de Esdras 9 y versículo 2, nomás lo voy a leer, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. ¿Okay? Era la familia más distinta del mundo. Fueron escogidos para ser un tipo por dentro y por fuera, pero estos hombres desobedecieron, y como siempre me sorprende que Nehemías nomás se fue y hicieron estas cosas. No duraron mucho. Creo que estaban esperando que se fueran Nehemías para poder meterse con estas mujeres. ¿Okay? Imagino que estas mujeres eran muy sensuales y muy atractivas. En el 13 y 28 también dice, y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat. Horonita, por tanto, yo lo ayunté de mí. Está hablando de que él se separó del hijo de Eliasib, ¿okay? Y del sumo sacerdote, ¿okay? Y porque ellos no se habían casado con una virgen de Israel, sino que se casaron con moabitas, ¿okay? Ahora, estos hombres eran hombres simbólicos, y leímos la semana. Hermano Raimundo. Raimundo. Sí. El versículo 24 de Nehemías 13 dice que la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua del pueblo. Esto creo que también demuestra el grado de mezcla que tenían. Ya ni siquiera podían hablar el idioma original de los judíos, sino sí, hablaban cualquier otra cosa. Sí, en el tiempo que se fue Nehemías, que calculo que no fue mucho tiempo que estuvo ausente de Jerusalén, pasó eso con los sacerdotes, y luego en el versículo del 10 en adelante empezaron a trabajar el séptimo día, ¿ok? Y venía gente que vendía el séptimo día, y él les dijo que le cerraran las puertas, que ya no quería que vendieran, y si no me hacen caso, se les voy a echar mano a ustedes. Y luego la otra cosa era esa, en el versículo 23, que muchos de los que regresaron ya no podían hablar español, ya hablaban otro idioma,
donde fueron criados, ¿ok? Y el judaico, imagino que era el hebreo de ellos, ¿ok? Y se criaron en estas ciudades y prefirieron hablar el lenguaje de los filisteos que el lenguaje de ellos. Y la culpa lo tienen los papás, ¿ok? Y yo aquí cada rato le digo a Marta, ¿por qué hablamos tanto inglés? Hay que hablar más español, ¿ok? Y la última cosa que mencionamos en el versículo 28 era que el nieto del sumo sacerdote también se casó con una hija de Sanbalat. Estos dos hombres, Sanbalat y Tobías, eran enemigos del pueblo, ¿ok? Pero quizás pensaron, quizás si nos emparentamos con ellos, podemos frustrarles el trabajo, ¿ok? Y lo lograron hasta cierto punto, ¿ok? Porque habían contaminado ya el sacerdocio, ¿ok? Casándose con sus hijas, ¿ok? Pero como dice ahí Nehemías, que él hizo que dejara a estas mujeres, se apartó de esta gente, ¿ok? Y pues no sabemos lo que pasó después. Nosotros vamos a estudiar Malaquías porque Malaquías reprende a los sacerdotes y pensamos que más o menos en ese tiempo predicó. Pero aparte de lo interior que estaba pudrido de estos hombres, lo de afuera, ¿okay? La vestidura de afuera, ¿okay? En Éxodo 28 tenemos ahí toda la vestidura, incluía túnicas, incluía calzoncillos, el pectoral, las campanillas, las hombreras, todo, ahí está todo, ¿verdad? Y luego, para finalizar, una lámina que iba sobre el turbante del sumo sacerdote. Okay, eso lo leímos ahí en Éxodo 28, del 36 al 38, que le iban a hacer una lámina de oro y se iba a engravar allí santidad a Jehová. Y esa lámina él se la ponía sobre su cabeza, sobre el turbante cuando entraba al lugar santo para ministrar. Y yo creo que esta lámina era para que él no olvide que él es un hombre simbólico. Zacarías 3:8. Vamos a leerlo otra vez, Zacarías 3:8. Lo hubiera leído desde que empezamos, ¿verdad? Pero el ángel lo está reprendiendo a Josué. Josué era el sacerdote que regresó con Zorobabel, con el primer grupo que regresó y para levantar el templo. Y tenía todas estas vestiduras viles, yo creo que a lo mejor representaba su pecado o representaba el cautiverio, ¿verdad? Que eran esclavos, pero le cambiaron de ropa y le pusieron todo. Y luego dice en versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová está en pie. Dice el 6. Zacarías 3:6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos que están aquí, te daré lugar. Okay. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo mi siervo el renuevo. ¿Okay? Entonces, el trabajo de ellos eran tipos, hombres simbólicos. Ellos representaban la sombra de uno que va a venir. ¿Okay? Ahora, por dentro, Dios quiere que vivan una vida digna del Señor. Pero ya vimos que Eliasib y los hijos de Eli y otros que no, por dentro no eran hombres dignos del Señor, ¿okay? Pero si ellos vivieran una vida digna del Señor y si fuera su fortuna, su bendición, ellos serían la trompeta para anunciar la venida del renuevo. ¿Okay? En Mateo 8, cuando Jesús sana al leproso, le dijo, ve y ofrece el sacrificio ordenado por Moisés
para testimonio a ellos. ¿A quién? A los sacerdotes, especialmente al sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era el que pronunciaba leproso al que se había contaminado, al que había hecho inmundo con esa enfermedad. Era el sumo sacerdote en persona lo declaraba leproso. Y si por la bendición de Dios llegaba a sanarse, esa persona que tenía lepra, que ahora está sanada y el Señor lo había sanado, tenía que ir y presentarse al sumo sacerdote con las palomitas o el sacrificio y decirle: yo soy la persona que tenía lepra, ¿te acuerdas? Ahí está mi nombre registrado. Era para que el sacerdote dijera: bueno, ¿y cómo es ahora? ¿Cómo es eso que ahora estás limpio? Okay. Y el que era leproso le decía: pues Jesús me sanó. Era un testimonio a ellos. No era un testimonio en contra de ellos, sino un testimonio a ellos. Era para que el sumo sacerdote le dijera a la gente: júntense todos, vengan todos aquí, porque este hombre yo lo declaré leproso y ahora está limpio. Y él dice que un Jesús de Nazaret lo ha limpiado. Ya ha llegado el Mesías. Ese era el trabajo de él. Okay. Pero desafortunadamente Caifás no creía que Jesús era el renuevo, que Jesús era el Mesías, y lo condenó. Pero como le dije, aún después de condenarlo, todavía tenía oportunidad para arrepentirse. Okay. Ahora, acá en Levítico 21 leímos ahí que él tenía que casarse con una virgen de Israel. Okay. Aparte de no puede contaminarse con muertos, ahora aún más limitado que los demás descendientes de Aarón. Aquí los sentimientos no tienen prioridad como en nuestros casos. ¿Okay? Si esta persona se enamoraba con una persona, y así pasa, ¿verdad? Si una persona, no sé cómo este hombre pudo dejar todo por esta mujer, pues lo flecharon, ¿verdad? Y hombres han hecho grandes tonterías porque se han enamorado de una persona. El sumo sacerdote, si estaba enamorado de alguien, pero no era virgen, aunque fuera divorciada, aunque fuera viuda, mira, hijo, no te puedes casar con ella. Hoy en día, los papás dicen: papá, me enamoré con Carla, estoy enamorada con esta muchacha que se llama Carla. Y el papá le puede decir: no, mi hijo, no, cásate con una muchacha de buena familia. O cásate con una muchacha, o cásate con un muchacho que tiene dinero. ¿Okay? Pero entre más le dices al joven que no se puede casar con esta persona, más se va a enterrar con ella. El sumo sacerdote no tenía ese lujo. Okay. No saben por qué los hijos de Eliasib, el sumo sacerdote, por qué su hijo se casó con una moabita y por qué su nieto emparentó con una hija de Zambalat. No nos dice. Si fue amor, se enamoró con esta moabita, okay, no sabemos. Okay. Pero en la escritura tenemos ejemplos de hombres que se enamoraban, como Samuel, Sansón, como David, que hizo tremendas tonterías porque se enamoró con esta mujer casada que se llamaba Betsabé. El sumo sacerdote, el amor no podía ver. Él se tenía que casar con una hija de Israel, una israelita, y tenía que ser virgen. Okay. Sabemos que el amor es la potencia más grande. Okay. Nos dice ahí que los fariseos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El amor a la gloria de los hombres. Okay. Tenemos otra escritura que dice ahí que el amor al dinero es el principio de todo mal, la raíz de todo mal. ¿Y para qué vamos a hablar de mujeres?
si tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Se casaron con estas mujeres, quizás por política, no sabemos, intereses económicos, no sabemos, pero sí les dice Esdras, Nehemías, que Salomón, les dice Salomón El pecado de Salomón. era el pecado de Salomón. Dice, si Salomón dice fue desviado por esta mujer, dice, no hemos aprendido. ¿Okay? Todos estos casos se ponen a un lado. ¿Okay? Si serían 100 descendientes de Aarón, si uno aspiraba al sumo sacerdocio, él tenía que escoger a una virgen de Israel. ¿Okay? Ahora, vamos a tratar de meternos en los zapatos del sumo sacerdote. El sacerdote está piense y piense y piense, ¿verdad? Bueno, me casé con esta muchacha. Al principio no la amaba, ahorita la amo, ¿verdad? Pero no siento esta explosión en mi corazón, pero es una virgen de Israel. Y la mira y voltea y mira a su esposa, virgen de Israel, es una virgen de Israel. Y se acuerda de su tía que era viuda, que él pensó, quisiera casarme con mi tía que quedó viuda. No te puedes casar con ella. O su prima, que estaba divorciada, tampoco. Tenía que casarse con una virgen de Israel. Él miraba a su mujer, a la mujer con la que se casó, virgen de Israel. ¿Qué pensaría? Hasta que un día se le prende el foco. Una virgen de Israel. Se le prende el foco y entiende que así es como Dios mira a su gente. El que yo estoy simbolizando, el que yo soy un símbolo del que va a venir. Y así mira a su gente. En 2 Corintios capítulo 11, Pablo hace referencia a estos hermanos, ¿verdad? Que él se preocupa por ellos. ¿Okay? Y dice en 2 Corintios 11, versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Okay. Como una esposa, dice Efesios 5, como una esposa se la va a presentar él a sí mismo, capítulo 5 y versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como el Señor mira a su gente. ¿Okay? Tenemos pecado nosotros, pero Dios nos mira sin culpa, nos mira sin infecciones, el Señor nos mira sin desgracia. ¿Okay? En el libro de Apocalipsis tenemos el capítulo 14, tenemos el vistazo de los vírgenes. ¿Y quiénes son estos? Pues es un grupo especial. Esos son los únicos que van a estar en el cielo con Dios. No, es el número perfecto. Pero estos 144,000 simbolizan la gente de Dios, su gente. Apocalipsis 14, empezando con versículo 1. Después miré aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como las de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante de 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los nombres
como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así es como mira Dios a su gente, como gente que no ha pecado. ¿Okay? Vírgenes, así nos mira Dios. ¿Okay? Y hace que todo es símbolo, pero es todo símbolo de su gente. ¿Okay? Mi pregunta es, ¿cómo miras a tus hermanos o cómo miramos a nuestros hermanos? ¿Okay? ¿Los miramos así? Sabemos nosotros, si eres miembro de la iglesia, estás cercas unos con los otros, tan cercas que como dos piedras que se rozan y tiran chispas, así es. ¿Okay? Pero siempre tenemos que ver a los hermanos como Dios los mira a ellos. ¿Okay? Como vírgenes. ¿Okay? Como como gente sin defecto. ¿Okay? Sabemos que tenemos defectos, pero no vamos a dejar que estos defectos estorben la relación. ¿Okay? Vírgenes. Se va a casar con una virgen. ¿Okay? Y el sumo sacerdote tenía que pensar de eso hasta que él entendía, así es como mira Dios a su gente, como una virgen, como mi esposa. Okay. En Apocalipsis capítulo 21 y versículos 1 y 2 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Okay. Quizás una reflexión a Isaías 62, okay. Pero así es como Dios mira a su gente. Hay hermanos en la iglesia, ¿verdad? Que si queremos nosotros, vamos a mirar más bien el pasado de ellos que el presente. Okay. Y nuestro pasado es una vida sin Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, somos limpiados por su sangre, por la sangre del Señor, y hace cuenta que somos vírgenes ante su presencia, limpios. ¿Okay? Tenemos pasajes en el Antiguo Testamento donde dice Dios que su hijo no miente, su hijo no hace nada malo. Dice, ¿cómo no? Si tenemos todos los profetas que están reprendiendo a Israel por todo el mal que ha hecho, a Judá todo el mal que ha hecho, pero de cierta manera Dios dice, yo los miro como niños inocentes. Y así es como debemos de vernos unos a los otros. Como niños inocentes. Tenemos nuestro pasado, pero ya no miramos el pasado de nosotros, estamos mirando el presente. Mi hermano está limpiecito porque está lavado en la sangre del Señor. Yo creo que el sumo sacerdote tenía que meditar y estar pensando, bueno, miraba a su esposa, pero ¿por qué me tuve que casar con una virgen de Israel? Específicamente, todo lo demás pueden escoger, pero yo no. Pero él era el tipo del que iba a venir. Okay. Y qué bonita la vida de Jesucristo. Okay. Señor, córrela porque ya nos tienes fastidiado. Okay. Y el Señor se desesperó hasta que la mujer se le acercó y le dijo, socórreme, Señor. Okay. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Porque le dijo que su hija estaba gravemente atormentada y el Señor le dijo, grande es tu fe, mujer, grande es tu fe. Y los apóstoles miraban a esta mujer de otra manera y Jesús la miraba de otra manera. ¿Okay? Y así es como nosotros también tenemos que aprender a mirar a nuestros hermanos como gente especial de Dios. Okay. Bueno, hasta ahí llegamos con la clase, hermanos. Quizás Levítico 21:14 quizás es la primera referencia del amor de Dios y Cristo por su gente, en símbolo. Okay. ¿Algún comentario?
algo que quieran. Sí, hermano. Esa última idea que usted daba respecto de cómo debemos mirar a los hermanos, también habría que mencionar que sin perder de vista las faltas de los hermanos, tal vez no para achacarlas, sino para exhortarlos. Porque no podemos negar pues lo importante de la exhortación, ¿verdad? Porque si bien es cierto, todos al ser limpiados por sangre de Jesús estamos en una condición de pureza. También es cierto que estamos, hermanos, en las cuando. Entonces, es importante también ese aspecto.